Veremos en este vídeo los dos enunciados que se atribuyen a Tales y que llevan su nombre y las aplicaciones. Tales fue un filósofo, matemático, astrónomo griego que vivió simultáneamente durante unos años con Pitágoras, aunque seguramente no se conocieron porque no vivían relativamente cerca, pues en realidad era lejos. Y se atribuye un par de problemas famosos que Tales resolvió gracias a sus cálculos matemáticos utilizando semejanza de triángulos. Por un lado, se dice que cuando los barcos enemigos se acercaban, él calculó la distancia a la que tenían que esperar que estuvieran para poder disparar las catapultas y acertar de pleno. Y por otra parte, se dice que hizo los cálculos necesarios para poder calcular la altura de la pirámide de Keops. Como decía, hay dos teoremas, dos enunciados que llevan su nombre y que pues a veces se les llaman primer y segundo teorema de Tales. Uno de los enunciados dice que cuando tenemos dos rectas secantes, dos rectas que se cortan, por ejemplo estas dos rectas de color que tenemos aquí, y esas rectas a su vez son atravesadas por un conjunto de rectas paralelas, serían estas tres que veis aquí, los segmentos que quedan determinados en una recta y en la otra son proporcionales entre sí, es decir, que lo que mide cada segmento que queda determinado en una de las rectas dividido entre lo que mide el correspondiente segmento que queda en la otra recta, ese cociente es igual para todos los segmentos que cojamos. Por ejemplo, en este caso, si llamamos A, B y C a los puntos de corte de las rectas paralelas con la recta R y A', B', C', los correspondientes, nos queda un segmento AB, un segmento BC. El segmento AB, si lo dividimos entre A', B', nos daría lo mismo que el segmento BC dividido entre B', C', y también el segmento AC dividido entre A' y C'. Todos los cocientes darían lo mismo. Repito, cuando tenemos dos rectas secantes, dos rectas que se cortan, que a su vez son cortadas por un conjunto de rectas paralelas, los segmentos que quedan determinados en ambas rectas son proporcionales. Y esto lo podemos utilizar para tres cosas. Primera, para una situación en la que tengamos rectas colocadas en posición de Tales, es decir, dos rectas secantes R y S atravesadas por un conjunto de rectas paralelas A, B y C, poder calcular valores que no conocemos. Pues sabemos que los segmentos que quedan determinados en las dos rectas tienen que ser proporcionales, porque esta situación está en posición de Tales, por lo tanto, 10 es a 14, como 4 es a X. Resolvemos y calculamos el valor desconocido. También nos puede servir para, cuando nos dan todos los valores, poder determinar si efectivamente estas rectas son o no son paralelas. Imaginaros que nos dicen que tenemos A y B, que son rectas paralelas, y queremos saber si la recta C también es paralela a A y B. Son unas rectas que cortan a dos rectas secantes. Si eso es así, si estas tres rectas son paralelas, sabemos que se tiene que verificar el teorema de Tales, es decir, los cocientes formados por los segmentos que quedan determinados en las dos rectas tienen que dar lo mismo, pues vamos a comprobar si es verdad que 3 es a 2, como 6 es a 4. Si esos dos cocientes dan lo mismo, entonces es porque las tres rectas son paralelas y efectivamente en este caso sí lo son. Y la tercera aplicación del teorema de Tales o del primer teorema de Tales sirve para dividir un segmento en partes iguales sin necesidad de medir esas partes. Por ejemplo, tenemos este segmento que no sé cuánto mide, no quiero saberlo, y lo voy a dividir en partes iguales, exactamente lo vamos a dividir en 4 partes iguales. Bien, ¿qué hacemos? Partiendo de uno de los extremos del segmento, dibujamos una semirrecta con la inclinación que queramos. Y en esa semirrecta, bien con el compás, bien con la regla, con lo que queramos, marcamos tantas marcas como partes en las que quiera dividir el segmento, teniendo en cuenta que esas marcas pueden medir lo que queramos, solo que todas tienen que medir lo mismo, obviamente. Una vez que tengamos esas marcas, unimos la última con el otro extremo del segmento. ¿Veis aquí? Uno la cuarta marca con el extremo B del segmento.
Y a partir de ahí trazamos paralelas que pasen por cada una de las marcas que habíamos hecho. Como veis, el segmento AB queda dividido en 4 trozos y esos 4 trozos son iguales. No sé cuánto miden, pero puedo garantizar que sean iguales. El segundo enunciado que se le atribuye a Tales dice que cuando ''nosotros tenemos un triángulo, por ejemplo el triángulo de vértices AB y C, y dentro de él trazamos una paralela a uno de sus lados, por ejemplo esta de aquí, B'C', que es paralela a BC, queda determinado otro triángulo más pequeño aquí dentro. Bien, pues los triángulos, el original ABC y el pequeño, A'B', C', son triángulos semejantes. Por lo tanto, sus lados correspondientes van a ser proporcionales. Es decir, que si yo divido lo que mide el lado AB entre lo que mide el AB', que es el mismo lado de los dos triángulos, tiene que dar lo mismo que si divido el lado AC entre AC', y a su vez tiene que dar lo mismo que si divido el lado BC entre B'C'. Es decir, todos los cocientes entre los lados del triángulo grande y los correspondientes del triángulo pequeño dan lo mismo. ¿Para qué puedo utilizar este enunciado? Bueno, pues bien, para calcular segmentos desconocidos, fijaros aquí, tengo una situación en la que tengo dos triángulos colocados en posición de tales, porque este triángulo pequeño está dentro del grande, pero además este lado es paralelo a este. Por lo tanto, sé que los lados correspondientes tienen que ser proporcionales. Es decir, en el triángulo pequeño yo tengo un lado de 2 centímetros, uno de 4 y uno de que no sé cuánto vale, y en el grande tengo uno de 4 centímetros, tengo uno de 6 y tengo uno que no sé cuánto vale. Pero lo que sí sé es que este lado grande, 4, es a este del pequeño, 2, como este del grande, 6, es a este del pequeño, B, como este del grande, A, es a este del pequeño, 4. 4 es a 2, como 6 es a B, como A es a 4. Como sé que este cociente vale 2, pues es muy fácil, igualando y despejando, calcular cuánto valen A y B. Y la segunda aplicación, y la más común, es para calcular alturas de lugares a los que no podemos acceder, bien sea la altura de un árbol, de un edificio, de una montaña, y se les llama también problemas de sombras. ¿Por qué? Porque suelen ser problemas en los que tengo una situación como esta. A una cierta hora del día, la sombra de un edificio mide 24 metros, que sería esto de aquí, y sé que a la misma hora un árbol de 4 metros proyecta una sombra de 12. Y entonces quiero saber cuánto mide el edificio. Daros cuenta que aquí también se determinan dos triángulos que están colocados en posición de tales, porque el edificio y el árbol son paralelos. Por lo tanto, me van a quedar dos triángulos, este que es el grande, el que determina el edificio y su sombra, y este pequeñito de aquí, que es el que determina el árbol y su sombra, y esos dos triángulos, como están colocados en posición de tales, puedo asegurar que son semejantes. Por lo tanto, sus lados correspondientes son proporcionales. Si yo divido la sombra del edificio entre la sombra del árbol, me tiene que dar lo mismo que la altura del edificio entre la altura del árbol. Es decir, 20 es a 12, perdón, 20, no, 24 es a 12, como X es a 4. Y de esta proporción obtengo el valor desconocido. Daros cuenta que tengo que tener mucho cuidado de no desordenar los valores, de colocarlos siempre ordenados. Y estos son los dos enunciados del teorema de Tales. Es muy sencillo utilizarlos, aplicarlos en ejercicios, así que te dejo en ello.